temática que queríamos impartir en esas jornadas. Quería yo que hagamos un repaso sobre lo que es básico en el tratamiento de la infección por el VIH y todas las particularidades que hay, pero también quería traer un poco de los últimos avances que hay en el campo de la investigación del VIH. El CROI es la conferencia de retrovirus que se realiza cada año en Estados Unidos. Yo creo que es el punto central donde se concentran todos los principales avances que se publican cada año y se realiza normalmente por estas épocas, entre febrero y marzo del 2018, y siempre se hace un año en la costa este y otro año en la costa oeste de los Estados Unidos. Aquí les estoy teniendo el resultado del top 10, un resumen del top 10 de los ensayos clínicos que a mi parecer han tenido mayor impacto en el último CROI, pero yo creo que, aunque son datos bastante interesantes, ya son un poco anticuados porque el CROI se va a realizar dentro de 3 semanas en Seattle y seguramente traerán muchos datos más nuevos, pero bueno, son datos que me parecía que eran interesantes de poder nombrárselos. Como les decía, ese es un mapa mundial donde han hecho algo súper interesante, donde han ido viendo las palabras que son más frecuentemente nombradas en la Wikipedia, ¿no? Entonces, no me ha sorprendido para nada que en Estados Unidos la palabra más presente sea guerra. Me ha sorprendido un poco que en Bolivia sea La Paz, yo esperaba que sea Cochabamba. Y bueno, como yo soy mitad francés, también me ha sorprendido que digan mundo en Francia. Yo pensaba que iban a decir queso o vino, pero bueno, es para mostrarles un mapa mundial y decirles dónde se llevan, dónde se han llevado las principales reuniones de divulgación científica en el mundo del VIH. El IAS, que es el Congreso Mundial de VIH, el año pasado, el anteaño pasado fue en París. El EACS, que es la reunión anual que hacemos, bianual, perdón, que hacemos de la Sociedad Europea de VIH, fue en Milán. El CROI del año pasado fue en Boston. Y la última reunión donde se discuten los temas más actuales, principalmente en tratamiento antirretroviral, fue en Glasgow, y siempre es en Glasgow. Entonces, yo creo que en estos 4 congresos anuales que se hacen, se resumen los principales avances en cuanto a la investigación del VIH. Pronto pondremos aquí una casilla en Cochabamba con el congreso que hacemos aquí. Entonces, les he querido resumir los 10 ensayos clínicos que a mi parecer han sido los más importantes. He destinado casi el 50% a todo lo que es tratamiento antirretroviral, nuevas técnicas de tratamiento, perdón, nuevas estrategias de tratamiento. He querido hablarles un poco sobre nuevas estrategias de tratamiento de profilaxis de la tuberculosis en las personas infectadas por VIH. He querido hablar un poco sobre aspectos epidemiológicos de todo lo que es el PrEP y el Treatment as Prevention, que fue un excelente estudio que hicieron en una corte a Suiza. También hablar sobre el uso del cabotegravir, lo que les estaba contando esta mañana, que es un long-acting que puede utilizarse como PrEP, que hay ensayos clínicos que actualmente están ongoing que van a probablemente demostrar la eficacia del cabotegravir para prevenir como una estrategia de PrEP. También he querido mostrarles los resultados de una línea de investigación que es la mía sobre la prevención del cáncer anal con una estrategia que hemos ido mejorando en nuestro hospital, que es hacer las anoscopias de alta resolución para detectar lesiones displásicas en los pacientes infectados por VIH y prevenir el desarrollo de un cáncer.
Y por último, este ensayo clínico que me parece súper interesante, que abre nuevas puertas para una probable cura del VIH. Entonces, es un poco variado, hay un poco de todo. Voy a intentar hacerlo en media hora y que sea bastante dinámico y sin ponernos a discutir mucho sobre detalles muy finos, ¿vale? Entonces, el primer ensayo clínico de tratamiento, como todos ustedes saben y como les había dicho anteriormente, estamos en la época de las integrasas. Las integrasas son, a mi parecer, los medicamentos de elección en terapias de inicio. El dolutegravir es el medicamento que tiene la barrera genética más alta. Eso quiere decir que tiene muy pocas probabilidades de desarrollar resistencias al tratamiento antirretroviral, pero ha salido otro fármaco que es también un inhibidor de la integrasa que se llama Bictegravir. Muchos dicen que es una copia del dolutegravir. De hecho, creo que ahora hay un conflicto legal entre las dos farmacéuticas que lo están comercializando y que es prácticamente idéntico al dolutegravir. Es una molécula con una barrera genética altísima. Este ensayo clínico, que fue presentado por Jean-Michel Molina de Saint-Antoine de París, entonces lo que quiso demostrar fue la no inferioridad de una terapia basada en Bictegravir contra una terapia basada en dolutegravir. Los criterios de inclusión era un ensayo clínico en fase 3 randomizado y era un doble ciego. Entre los criterios de elección era que no tuvieran una, de selección para participar en el ensayo clínico, era que no tuvieran una infección activa por la hepatitis B y que no tuvieran ninguna resistencia a los medicamentos del backbone. Aquí lo llamativo es que se propusieron un margen de no inferioridad del 4%, pero no era un margen de no inferioridad sobre la respuesta virológica, sino comparando las tasas de fallo virológico. Es por eso que este margen de inferioridad es tan bajo. Eran grupos bastante bien balanceados en cuanto a raza. Como de costumbre, la mayor parte de los pacientes que participan en los ensayos clínicos son hombres, muy pocas mujeres. Étnicamente estaban bien balanceados y tal vez había una un ligero favor hacia la rama de Bictegravir en cuanto a la mediana de CD4 que había en la rama de Bictegravir. Como les digo, a semana 48, la tasa de supresión biológica fue extremadamente alta. Hubieron pocos fallos virológicos, hubieron 2 muertes en la rama de Bictegravir, una de ellas fue por un evento cardiovascular, y lo que se demostró aquí es que Bictegravir que Bictegravir era que demostró la no inferioridad respecto al dolutegravir. Por lo tanto, el Bictegravir es un fármaco que esperamos poder utilizarlo para tener alternativas al dolutegravir, que por el momento no lo tenemos disponible en Barcelona, aunque la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, ya lo ha aprobado, pero por ejemplo ya está siendo utilizado en Estados Unidos y está siendo utilizado en Alemania con una conformulación con emtricitabina y TAF, y el nombre comercial es Biktarvy. Entonces, Bictegravir demostró la no inferioridad contra dolutegravir en tasas de supresión virológica. Esto es un poco unos puntos que enfatizan sobre la toxicidad renal, que es de esperarse que sea buena en ambas ramas, ¿no? Ambos llevaban, uno llevaba TAF y otro no llevaba tenofovir, entonces no hay por qué pensar que hubiera diferencias en todo lo que es toxicidad renal. Este es otro ensayo clínico que ya lo había nombrado esta mañana, pero quería volver a nombrarlo. Ha sido realizado por el grupo de Pedro Kahn. Pedro Kahn, yo creo, es una de las personas que es referente en todo lo que son terapias de simplificación. Es una persona que hace ensayos clínicos muy bien pensados, muy responsables, y es una persona que realmente admiro. Y lo que él ha querido hacer en este ensayo clínico es demostrar la no inferioridad de biterapias en pacientes naïves al tratamiento antirretroviral, comparando una biterapia de darunavir genérico
con 3-TC contra darunavir coformulado con tenofovir y 3-TC. Como pueden ver aquí, eran grupos bastante equilibrados. Uno de los criterios de inclusión, de exclusión era que estuvieran infectados por la hepatitis B. Como todos saben, si un paciente está infectado por la hepatitis B al mismo tiempo de estar infectado por el VIH, obligatoriamente tiene que llevar un tratamiento activo contra la hepatitis B y por el momento, y bueno, el medicamento más usado en este caso es el tenofovir, y como le vamos a dar una biterapia que no tiene el tenofovir, no podemos correr el riesgo de incluir pacientes que tengan una hepatitis B activa en este ensayo clínico, porque si cae en esta rama, pues estaríamos haciendo una mala práctica. Las tasas de supresión virológica fueron bastante buenas en ambas ramas, 94 contra 93% de la triterapia contra la terapia dual, y demostró la no inferioridad. Este es un ensayo clínico, el Reality, que ya ha sido publicado. Es un ensayo clínico que a mí me parece excelente. Como no sé si muchos saben, en algunas ocasiones, cuando nosotros empezamos el tratamiento antirretroviral a un paciente que está infectado por VIH y que lo diagnosticamos en fase SIDA, el momento que nosotros empezamos un tratamiento antirretroviral puede tener una respuesta paradójica al tratamiento antirretroviral. Eso quiere decir que un paciente que igual no tenía ningún síntoma, pero que lo diagnosticamos muy tarde, que le empezamos a dar tratamiento antirretroviral, empieza a tener síntomas de enfermedades que estaban ocultas. Entonces eso es lo que se llama un síndrome de restitución inmune. Lo que hacemos es un paciente que tiene una inmunidad totalmente deprimida por la infección por el VIH y que probablemente tenga una infección que no está dando síntomas porque no hay una respuesta inflamatoria. Hay casos dramáticos. Nosotros publicamos un caso hace un par de años de una paciente que tenía una LMP y que se diagnosticó de una infección por VIH con una LMP. Le empezamos un tratamiento antirretroviral y empezó a tener una masa enorme y terminó muriéndose por la masa intracraneana. Lo que al final terminamos haciéndole una autopsia y lo que determinamos fue que esta chica tenía una LMP que había empeorado por una respuesta inflamatoria y había hecho una masa intracerebral que la mató. Entonces, lo que han querido hacer aquí es ver la seguridad de utilizar raltegravir en terapias de inicio, más allá de las tasas de transmisiones de resistencias transmitidas o la eficacia virológica o los fallos virológicos que puedan haber por estas. Lo que querían ver era si el hecho de adicionar raltegravir al standard of care tenía alguna implicación en términos de síndrome de restitución inmune de iris, y el primer endpoint era un endpoint bastante duro y veían la mortalidad a 24 semanas. Como pueden ver aquí, era de esperar. La rama que estaba intensificada con raltegravir tenía una caída muchísimo más rápida de la carga viral comparada con el standard of care que estaba basado en efavirenz. Entonces, en esta gráfica lo que se ve es la incidencia a lo largo del tratamiento. Es de esperar que el iris aparezca a las 4 u 8 semanas de tratamiento antirretroviral efectivo con una restitución inmune en los pacientes. Y lo que se demostró aquí es que la incidencia de eventos respuesta de inflamación asociados con el iris eran igual en ambas ramas. El mismo caso comparando los eventos fatales y no fatales de iris. Entonces, este estudio es muy interesante. Nos da un poco seguridad en cuanto al inicio de tratamiento con fármacos inhibidores de la integrasa, porque en países en vías de desarrollo, porque estos países son países donde se diagnostican los enfermos en situaciones que son más propensas a poder desarrollar un iris con el tratamiento antirretroviral, como ser un estado inmunodepresivo muy avanzado y que tengan tasas de prevalencia muy altas de tuberculosis. La tuberculosis es una de las enfermedades que están más asociadas con un síndrome de restitución inmune. Este es otro ensayo clínico que fue publicada por la doctora Orkin, que actualmente es la presidenta de la Sociedad Británica de VIH, y lo que quiso demostrar
fue la eficacia de la doravirina, que es un nuevo fármaco desarrollado por Merck, un no análogo frente a efavirenz para tratar a pacientes naives. Entonces se randomizaron en dos grupos, eran pacientes que tenían cargas virales de más de 1000 copias. En este caso, como ambas llevaban tenofovir, un criterio de exclusión, no existía el criterio de exclusión de la infección por la hepatitis B, podían tener hepatitis B o hepatitis C, y lo que hicieron fue hacer un análisis a semana 48 y posteriormente a semana 96. Los grupos estaban, como de costumbre, bien balanceados, como de costumbre, siempre un porcentaje mayor, en torno al 80% de participantes hombres. En cuanto a las cargas virales, este es un punto que es bastante interesante. El grupo de la rama de doravirina tenía un porcentaje bastante elevado de pacientes que tenían una carga viral por encima de 500,000 copias, por lo tanto, pacientes que potencialmente pueden tener más dificultad de ser tratados. Como lo vemos, como lo podemos ver aquí, la rama de doravirina mostró unas tasas de supresión biológica superiores a las de efavirenz y demostró la no inferioridad y casi demuestra la superioridad. Entonces, la doravirina combinada con tenofovir y con I3TC es una pauta válida de inicio de tratamiento antirretroviral en los pacientes naïves a este. Otro ensayo clínico que me gustó muchísimo fue un tratamiento ultra corto de prevención de la tuberculosis en pacientes infectados por VIH en zonas endémicas. Como muchos saben, nosotros lo que hacemos a pacientes que vienen de zonas endémicas de tuberculosis y están diagnosticados por VIH y podemos determinar de que sí son portadores de la tuberculosis, les damos una profilaxis con INH. Y esta profilaxis puede llegar a ser de 9 meses. Entonces lo que han querido hacer aquí es hacer una pauta ultra corta de un mes, de un medicamento que solo tenemos disponible por el momento en Europa, que es la rifapentina, combinada con 600 miligramos de rifapentina, 450 miligramos si tenía menos de 45 kilogramos o 600 miligramos si tenía más de 45 kilogramos, combinada con INH durante un mes, comparando con la pauta que es el estándar, que son 9 meses de INH. Se propusieron un margen de no inferioridad de incidencia de 1,25 pacientes, personas, año de seguimiento de infecciones de la tuberculosis. Como pueden ver aquí, los resultados fueron excelentes, ambas ramas eran equiparables, por lo tanto, la rama de tratamiento ultracorto demostró la no inferioridad respecto al tratamiento con la pauta de referencia. Cada vez que vemos un ensayo clínico, yo creo que tenemos que detenernos y tenemos que ser bastante críticos e intentar analizar todo lo que hay detrás. Si nosotros mostramos esta foto a personas que no conozcan a este buen amigo que trabaja en Baltimore, y a mí yo creo que todas las personas que vieran esta foto pensarían que somos dos chinos que estamos en Boston, pero él es americano, yo soy boliviano, entonces a veces los datos nos pueden mostrar cosas que en el fondo no son la realidad, ¿no? Este es un ensayo clínico de una corte suiza que ha querido demostrar que el treatment as prevention es, como todos ustedes saben, el treatment as prevention es igual a decir, cuando yo trato a alguien de una enfermedad, como es el caso del VIH, y lo tengo con una carga viral indetectable, que el equivalente, entre comillas, a una cura, pues este paciente no va a transmitir el VIH a otro paciente. Es lo mismo para la hepatitis C o es el caso del PIAN. Nosotros tenemos a Oriol Michá, que es un médico que trabaja en el servicio de infecciosas con nosotros y que ha logrado erradicar el PIAN en Papúa Nueva Guinea con una técnica súper fácil que era dar
una dosis única de un macrólido a toda la población y ha demostrado que tratando a la gente masivamente, pues se puede erradicar una enfermedad. Esto es lo que ha ocurrido en la Corte Suiza, que han seleccionado a un grupo de pacientes, la mayor parte pacientes que son hombres, que tienen sexo con hombres, a los cuales les han realizado una determinación de PCR para el virus de la hepatitis C y en los cuales han diagnosticado un total de 177 casos, 147 casos de infecciones crónicas de la hepatitis C y una incidencia de nuevas infecciones en 30 pacientes. Entonces, la prevalencia pre-intervención fue de 4,8%. Lo que hicieron fue a todos los pacientes que estaban incluidos en la corte, les dieron un tratamiento con Grafoprevir, el Vasvir, es un medicamento que fue patrocinado por Merck, y a los otros pacientes que no participaban en la corte les dieron el Standard of Care. Como pueden ver, las tasas de respuesta virológica sostenida son bastante altas en ambas ramas. Solo un paciente fue un respondedor nulo a la rama de Grafoprevir y era un paciente que antes había sido un respondedor nulo a una terapia con interferón y ribavirina. Esos son los resultados, volvieron a testar a la misma población luego de la intervención y lo que se vio fue que la prevalencia bajó al 0,8%. Una prevalencia pre-intervención de 4,8% a 0,8%. Este es el paradigma de lo que llamamos el treatment as prevention. Este es otro ensayo clínico que ha querido comunitario, que se hizo en Australia, en una zona que se llama Nueva Gales. Bueno, yo no conozco Australia, entonces no les puedo decir exactamente dónde está, pero lo que les puedo decir es que lo que ellos han querido demostrar, que el hecho de utilizar PrEP en una población ciblada es altamente efectivo para disminuir las infecciones. O sea, en términos generales, la eficacia de tomar PrEP puede disminuir en torno a 86-90% las probabilidades de infectarse por VIH. Entonces, hay una gran eficacia con con 4 dosis a la semana, como lo demostró el estudio Hypergay, y que por el momento había modelos matemáticos que demostraban que si esto lo llevábamos a la comunidad, pues era efectivo. Pero ellos dijeron, nosotros no queremos quedarnos con el modelo matemático, lo que queremos es ver en una población si realmente esto funciona. Entonces, lo hicieron en esta zona, que es Nueva Gales. Entonces, lo que querían era hacer todo, aproximarse al 90-90-90 en esta zona. Eso quiere decir hacer un testeo masivo e intentar diagnosticar a la mayor parte de las personas que estaban infectadas por VIH y poder incluir a pacientes que serían potenciales pacientes que podrían infectarse por VIH. Para esto tuvieron algunos puntos de referencia para considerar a una persona como potencialmente infectable por las conductas de riesgo, y algunos de los criterios de inclusión era que habían estado diagnosticados anteriormente por una clamidia o gonorrea rectal. Se sabe que esto puede tener una incidencia de infección por el VIH de entre 3,6 y 7% pacientes año. Eran pacientes también que referían que no utilizaban condón preservativo con una persona HIV positiva. Eran pacientes que tenían sexo anal receptivo, y también algo que es muy interesante, eran los pacientes que hacían lo que nosotros llamamos el chemsex. Ahora hay una moda en Europa que es hacer una reunión, principalmente en la comunidad homosexual, es hacer una reunión, empezar a consumir drogas, metanfetaminas, cocaína y tener sexo grupal extremo con exposición bastante importante a fluidos corporales y también sangre, ¿no? Entonces, uno de los criterios, todos los pacientes tenían que tener más de 18 años y tenían que tener un test de cuarta generación que fuera negativo contra el VIH.
uno de los criterios de exclusión era que tuvieran algún síntoma que sugiriera una infección aguda por VIH y que tuvieran una tasa de filtrado glomerular por debajo de 60 ml. Entonces, bueno, pasamos rápidamente a lo que hicieron. En cuanto incluían a los pacientes, les daban PrEP y hacían un seguimiento bastante estricto con test de serologías de control, inicialmente al mes y posteriormente cada 3 meses. Entonces, la incidencia estimada en la zona a ver, bueno, eso fue el número de personas que tomaron el PrEP sobre el total de personas que estaban expuestas. Y lo que hicieron fue hacer una comparación entre antes y después de la intervención. El grupo de pacientes incluidos, como podemos ver, la mayor parte de los pacientes incluidos estaban en el grupo de edad de 25 a 34 años. Había pocos pacientes incluidos en este grupo de riesgo, que creo que es el que tiene mayores conductas sexuales de riesgo, que es de 18 a 24 años. La mayor parte de los pacientes eran hombres y la mayor parte de los pacientes eran MCMs. Ese es el número total de pacientes que incluyeron en el análisis y lo que vieron fue que hubieron solo 2 casos confirmados de infección por VIH en los pacientes que tomaban PrEP y que uno era un paciente que no era adherente al tratamiento y otro que era un paciente que tampoco lo tomaba durante muchos meses antes de la infección, ¿no? La incidencia fue extremadamente baja, de 0,05 personas año, y pues demostró que esta es una técnica que nos ayudaría a prevenir la transmisión del VIH en las poblaciones de riesgo. Les quiero mostrar esta diapositiva que me parece muy interesante. Entonces, aquí habla de las infecciones por grupos de edades en cuanto comparando antes y después de la intervención. Podemos ver que el grupo de 18 a 24 años no había una disminución muy significativa en las infecciones, probablemente por una baja adherencia al PrEP, y que el grupo que más se beneficiaba, probablemente por una mayor adherencia, eran los pacientes que tenían más de 45 años. Otro ensayo clínico fue el de exposición de simios al virus, al equivalente del virus del VIH, pero de los simios. Lo que querían era validar el uso de Truvada como prevención de la infección en pacientes a los que les iban inyectando el virus del VIH de los simios, y también determinar si esta estrategia era efectiva a simios a los que se les administraba cabotegravir. Entonces, lo que hacían era esto: utilizaban este virus, que es el SHIV, que era un virus que tenía un tropismo R5, y lo que hacían era exponer a los simios sin tener en contacto con el objeto con el que les infundían este virus en la uretra y en el prepucio. Como todos saben, probablemente en el aparato genital masculino, el prepucio sea uno de los mayores factores de riesgo para la transmisión del VIH. Lo que vieron es que se comprobó que la eficacia del Truvada para prevenir las infecciones estaba aprobada, una eficacia del 92,6% versus los controles a los que se les administraba un placebo. Hicieron más o menos lo mismo con el cabotegravir. Les inyectaban cabotegravir y al cabo de una semana esperaban que tuvieran niveles correctos de cabotegravir, y al cabo de una semana empezaban a hacer inyecciones semanales durante 12 semanas del SHIV. Luego dejaban de dar el tratamiento antirretroviral, y el cabotegravir igualmente demostró una alta eficacia
para prevenir las transmisiones del VIH en los simios a los que se les administró una eficacia del 93,2% frente al grupo control, que es el que llevaba el placebo. Esa es una corte de mi hospital que la presenté en el CROI del año pasado y lo que queríamos era saber qué es lo que podemos hacer para prevenir y evitar que nuestros pacientes que están infectados por el VIH tengan el cáncer anal. El cáncer de ano es un cáncer extremadamente raro en la población que no está infectada por el VIH. De hecho, la incidencia del cáncer de ano en las personas no infectadas por el VIH es inferior al 2%, pero esta incidencia es extremadamente alta, que puede llegar hasta 131 casos por 100.000 personas año, contra menos de 2 en la población infectada por el VIH en los pacientes que tienen sexo con hombres infectados por el VIH. Pero pueden ver que las mujeres también son un grupo que tiene altas tasas de incidencia y que también los hombres tienen unos porcentajes altos de incidencia. Entonces, lo que nosotros hicimos fue el 2005, bueno, yo todavía no había empezado la residencia el 2005, lo que hicieron mis compañeros fue crear una corte, que era una corte a la cual se le proponía hacer una citología anal rutinaria con un intervalo de cada 6 a 12 meses. Si esta citología anal era anormal, si tenía un ascus, un erecil o un HSIL, lo que hacíamos era hacerle una anoscopia de alta resolución. Si nosotros veíamos lesiones y veíamos que era un condiloma, pues lo tratábamos con infrarrojos. Si veíamos unas lesiones que no eran condilomas y nos sugerían que podía ser una displasia anal, lo que hacíamos era hacerle una biopsia. Y si la biopsia nos revelaba que tenía una displasia anal de alto grado, una IN 2 o 3, lo que hacíamos era hacerle un tratamiento con infrarrojos, le hacíamos una nueva citología al cabo de 3 a 6 meses, y si este era normal, volvía a entrar en el circuito de seguimientos anuales, y si este era anormal, volvíamos a hacer una anoscopia para ver si habíamos tratado correctamente las lesiones displásicas que habíamos identificado en las anoscopias realizadas anteriormente. Como pueden ver ustedes, la mayor parte de los pacientes a los que les proponíamos participar en esta corte prospectiva aceptaban participar en ella, pero había un grupo de pacientes que o no aceptaban o que hacían un seguimiento, un único seguimiento, pero no continuaban haciendo un seguimiento regular, por lo tanto eran excluidos de la corte porque no cumplían uno de los criterios, que era tener por lo menos 2 visitas regulares luego de haberlos incluidos en la corte. La mayor parte de los pacientes que participaban en la corte eran hombres que tenían sexo con hombres, 1.302 pacientes, con un grupo no desdeñable de hombres que tienen sexo con mujeres y de mujeres infectadas por VIH, que fue de 514. Cuando los comparamos, ambos grupos, podemos ver que hay una diferencia claramente a favor de los pacientes que seguían en la corte en cuanto al porcentaje de varones MCMs, o sea, a favor. Los MCMs seguían más controles en la corte y al contrario, en los varones heterosexuales, el porcentaje de los que no seguían controles en la corte eran bastante más mayores. Entonces, el porcentaje de pacientes con un NADIR por debajo de 200 CD4 era bastante equilibrado y el tratamiento, el tiempo de exposición al tratamiento antirretroviral era un poco mayor en los pacientes que no participaban en la corte. Lo que nosotros pudimos ver es que detectamos 2 casos en los pacientes de la corte del screening, 2 casos sobre 1916 contra 8 casos en los pacientes que no seguían controles en la corte con los pacientes no corte, con una incidencia acumulada que era estadísticamente significativa a favor
de los pacientes que seguían controles en la corte. El problema es que es muy sencillo hacer una incidencia acumulada, porque es una fotografía instantánea y pueden tener muchos sesgos de interpretación. Por eso nosotros nos hemos dicho, bueno, son datos bastante interesantes, podemos asumir que la intervención que estamos haciendo nos ayuda a reducir el cáncer anal en la población a la que le hacemos la anoscopia, pero no podemos decir que esto se pueda traspolar porque lo que tendríamos, pueda ser definitivo, porque teníamos dos limitaciones. La primera era que era un estudio de cortes, si bien era prospectivo, pero era un estudio de cortes y tenía un análisis retrospectivo. Y la segunda es que creo que para poder validar una técnica de diagnóstico de lesiones displásicas con fines de prevención de un cáncer, se tienen que utilizar cortes muchísimo más grandes y idealmente tienen que ser estudios prospectivos, randomizados y bien controlados. Y de hecho, hay un estudio clínico que está siendo llevado a cabo, que es un multicéntrico en Estados Unidos, que es el ANCHOR, que está queriendo demostrar esto, ¿no? Pero bueno, lo que les decía es que una incidencia acumulada creo que no nos gustaba, pero no nos daba toda la información que necesitábamos. Es por eso que quisimos hacer una curva de Kaplan-Meier para ver la incidencia por personas año, y lo que nosotros encontramos fue que en la corte encontramos una incidencia de 20 por 100.000 personas año, comparadas con las personas de la no corte, una incidencia por 100.000 personas año. Les pido mil disculpas, aquí hay un error, esta P fue significativa porque utilizamos un análisis de Poisson y la P sí que era significativa, era de 0,027. Aquí hay un error mío que lo puse mal. Entonces, también lo que quisimos hacer fue decir, bueno, probablemente los pacientes que están incluidos en la corte son pacientes que son más adherentes, son pacientes que son más responsables con su salud, y lo que quisimos hacer fue aplicar un propensity score para saber si había alguna vía que hacía que tuviéramos algún sesgo de inclusión de los pacientes en la corte. Y el propensity score nos dio la razón que el hecho de seguir un programa de screening era altamente favorable en términos de prevención del cáncer anal. Y el último ensayo clínico que me llamó muchísimo la atención es el que les voy a nombrar ahora. Como todos ustedes saben, cuando alguien se infecta por el virus del VIH, lo que ocurre es que el DNA del virus, lo vamos a repetir súper rápidamente, que lo hemos repetido varias veces hoy durante todo el día, este virus parasita la célula y lo que hace es que la célula va produciendo partículas virales activas. Nosotros les damos un tratamiento antirretroviral y logramos controlar esta replicación viral y hacemos que no haya linfocitos TSD4 infectados por el virus. Lo que ocurre es que hay una parte de los virus que van a hacer algo que entran en latencia y que no tienen una replicación activa y son los que constituyen el reservorio viral. Este es el principal escollo que estamos teniendo para poder curar a los pacientes de la infección por el VIH, porque en cuanto dejamos de tratarlos, pues los reservorios virales lo que hacen es mandar partículas viralmente activas. Y es por eso que la comunidad científica está volteada en intentar encontrar estrategias de cura del VIH, pero que no sean tan agresivas como el trasplante de células madre o de médula ósea de pacientes que tengan que sean delta 32 para el receptor CCR5, porque como lo decía María, no podemos utilizar esto en toda la población porque no había ningún sistema de salud que pueda soportar hacer alotransplantes en toda su población infectada por el VIH, además que la tasa de mortalidad de un alotransplante es superior al 40%. Entonces lo que ellos hicieron fue infectar nuevamente a los pobres simios con el virus del VIH de los simios. Al día siguiente de haberles infectado, iniciar un tratamiento antirretroviral inmediato. Algunos de ustedes han podido escuchar probablemente de la corte Visconti, que son pacientes a los que se inició el tratamiento antirretroviral inmediatamente en una fase súper precoces de la infección y que algunos han podido ser post-treatment controllers, que han mantenido el control de la replicación viral sin el tratamiento antirretroviral. Pero como les decía esta mañana en mi charla, estos son excepcionales y por el momento el estándar
standard of care es dar tratamiento antirretroviral a todas las personas y nunca detenerlo. Pero aquí lo que se intenta es que una vez que has infectado a un simio o a una persona con el virus del VIH, perdón, nosotros no infectamos a las personas con virus, ¿no? Una persona que se ha infectado por el VIH, lo que intentamos al iniciar el tratamiento antirretroviral inmediato es disminuir esto, que son los reservorios virales. Pues, los que hicieron esos investigadores fue infectar a los simios, iniciar un tratamiento antirretroviral, hacer 4 grupos, a un grupo que eran 11 simios, darles placebo, a otro grupo darles un anticuerpo neutralizante, que creo que es el que utilizarán en la segunda fase del grupo de María Salgado, de los 5 pacientes a los cuales se han podido eliminar reservorios por el trasplante de células madre, con un agonista del TLR7. Y a otro y a otro grupo le dieron eran 4 grupos, uno placebo, uno anticuerpos neutralizantes, otro el GS9620, y a otro grupo le dieron un combo de ambos, de los anticuerpos neutralizantes y el GS9620. Lo que vieron fue que en cuanto suspendían el tratamiento antirretroviral a los pacientes a los simios a los que no se les daba nada, pues todos rebotaban. A los que se les daba los agonistas del TLR7, pues rebotaban casi en la totalidad, 10 de 11. A los que se les administraba los anticuerpos neutralizantes, rebotaban a 9 de 11, o sea, el 82%. Y lo que ocurría a los pacientes, perdón, a los simios a los que se les administraba el combo, solo rebotaban el 55%. Por lo tanto, podríamos pensar que esta es una nueva estrategia que se tiene que afinar y que se tiene que llevar a la práctica clínica para intentar encontrar una cura de nuestros pacientes, ¿no? Quiero agradecer principalmente a Pedro Can, que me facilitó las diapositivas del Andes, a un compañero que es el doctor Pera Domingo, que es el jefe de servicio de infecciosas del Hospital de San Pau, a mi jefe, que cada vez que queremos venir a ayudar a nuestros países nunca nos hace ningún problema y nos deja venir a Roger Paredes y a José María Libra. Muchas gracias.